A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Queridos amigos, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, estamos conversando en esta oportunidad sobre los escrutinios, sobre las elecciones, mejor dicho, en la Edad Media. Y para ello hemos acudido a una fuente que me parece a mí que es una fuente muy segura, que es la fuente de los estudios que ha hecho Leo Moulin. Decíamos que hay varias formas de elegir. He hablado del escrutinio, que es de boca a oído. También podemos hablar de lo que se llamaba la aclamación. Todos los monjes se levantan y aclaman a uno, como futuro abad, ¿ya? También se podía votar, por ejemplo, no solo para elegir abad, sino para votar determinadas normas dentro del monasterio. Quedándose sentados significaba sí, parándose significaba no, porque era más difícil pararse para decir no que quedarse sentados. Alzando la mano, ¿verdad? O también usando un sistema que también tenían los romanos, saliendo de la sala capitular por una puerta o por otra. Por la puerta de la derecha salen los que votan sí, por la puerta de la izquierda salen los que votan no. Por eso se hablaba de votar con los pies, caminar con los pies para dictar sentencia. También se podía votar afirmando con la cabeza. De tal manera que nosotros tenemos una serie de formas para votar. Más tarde, una de las ramas de los benedictinos crean el Parlamento supranacional. Se reúnen los representantes de todos los monasterios cistercienses de Europa y forman la primera asamblea internacional o supranacional europea. Estamos hablando de 100 años antes de la Carta Magna. Y estos procedimientos de los benedictinos son unos 500, 600 años antes de la Carta Magna. De tal manera que, en este sentido, los monjes se adelantan muchísimo al famoso Parlamento inglés. Muchísimo, ¿verdad? Bien. Pero además de las elecciones en los monasterios, también nosotros nos encontramos con las elecciones en las ciudades. Y vamos a distinguir las ciudades españolas por un lado y las ciudades italianas por el otro. En España, allá por el siglo V hasta el siglo X, después de Cristo naturalmente, varias ciudades eligen a sus autoridades basándose en normativas de origen romano por un lado y de origen visigodo por el otro. Las autoridades son elegidas de entre los miembros de la curia. No todos tienen la capacidad de llegar a ser autoridad en la ciudad. Algunos sí y otros no. Igual pasa también en las democracias contemporáneas. Lógicamente en esa época había más limitaciones que ahora, ¿no? Pero en las ciudades no había las limitaciones por sangre o por riqueza que podía haber, por ejemplo, para los condados, los ducados, etcétera, o lo que pasará después en la misma Italia o en España. Para poder ser elegidos se requería ser miembros de una comunidad que se llamaba la curia, que eran los vecinos con una cierta capacidad económica, con prestigio, con solvencia moral, etcétera. Vecinos de buen nombre y también con medios económicos. Ellos pasaban a ser, como se decía en esa época, consejeros de la autoridad. Así se les llamaba, consejeros de la autoridad, porque ellos no solamente elegían algunas autoridades, veremos que hay limitaciones, hay
excepciones, pero también aconsejaban. Por esto, de acuerdo con un texto muy antiguo de España, el breviario de Amiano, o sea, el resumen hecho por Amiano de las leyes municipales muy antiguas en España, se dice que se eligen por consenso de los ciudadanos y la aprobación universal. Estamos hablando de los siglos VI, VII después de Cristo, más o menos cuando también se van dando las normas de los benedictinos al principio en Italia. ¿Habrá excepciones? Sí, hay excepciones. Habrá ciudades en que también quien elige la autoridad es el obispo, por alguna disposición que viene de la Reconquista española, algún asunto práctico, concreto, o problemas que se han dado en las elecciones en una ciudad, porque tampoco hay que pensar que haya sido siempre todo una especie de camino de rosas. No, siempre había también espinas. A veces también había una elección mixta. Participaba el obispo y participaba el pueblo, o sea, los vecinos, en las elecciones. En los pueblos en donde la actividad más importante era la agricultura, participaban todos los agricultores, como digo, mayores de edad, varones, a menos que el jefe de la familia hubiese fallecido, entonces podía participar también la viuda. ¿Y por qué tenían que participar todos? Sin distinguir entre nobles y plebeyos, ojo, sin distinguir por estamentos. El señor es hidalgo, el señor no lo es, solo participa el hidalgo. No es así, todos participan. ¿Por qué? Porque todos están empeñados en la producción de bienes para la comunidad interna de la ciudad y externa para poder vender a otras ciudades. ¿Y qué es lo que pasa en estas ciudades que producen bienes agrícolas? Pues que se requiere vigilar, por ejemplo, el uso de los ejidos, que son las propiedades comunales, las tierras comunales, el comercio, los mercados, los precios en los mercados, quién puede traer, quién no puede traer, introducirse, decía en esa época, la venta de la sal, para que no aparezcan monopolios, el uso del agua para el regadío. Por eso participaban todos los vecinos de la ciudad que tenían, digamos, un terreno alrededor para producir bienes, participaban. Ellos conformaban el concilium o consejo. Ese concilium o consejo, de ahí viene consejo de concilium, eligen representantes, ¿no?, para dirigir la comunidad. Por ejemplo, los jueces, juez significaba en esa época autoridad. En cambio, alcalde significaba juez. Sí, había dos tipos de alcaldes, el alcalde de fuero, que era el alcalde nombrado por los vecinos, el alcalde nombrado por el consejo y el alcalde nombrado por el rey. Los alcaldes nombrados por el consejo, los alcaldes municipales, eran los alcaldes de primero y segundo voto de acuerdo con la elección, primero o segundo, y tenían un poco jurisdicción municipal para ciertos asuntos. El rey nombraba a otros. Los inspectores del mercado, por ejemplo, ¿verdad? En Italia, en cambio, toman las normas para elegir las ciudades libres, porque había ciudades que no estaban sujetas a autoridades nobiliarias o reales o imperiales. Estas ciudades libres eligen tomando el modelo de los monjes y muchas veces llaman como asesores para la reunión del consejo, del concilium, o como se llame en cada ciudad, a los monjes y después a los frailes. Miren ustedes que había un refrán alemán que decía, el aire de la ciudad hace libres, porque la gente que iba a la ciudad después de un año de estar ahí ya no podía ser otra vez convertida en siervos si así lo había sido antes. Entonces, las ciudades libres italianas aprenden directamente de los monjes, Por último, quiero decir dos cositas sobre, antes de pasar a la pausa, dos cositas sobre la curia leonesa. En el año 1020, en León, reino español, ya funciona una especie de parlamento, una especie de congreso. Claro, no está formado por ciudadanos elegidos por toda la población, no, hay limitaciones muy grandes. La curia, lo que en Inglaterra sería el parlamento, está formada por nobles y clérigos. Estos nobles y clérigos asesoran al rey y eligen también ciertas autoridades.
Esta curia aconseja al rey. Esta curia es la que da ideas al rey y al mismo tiempo otorga derechos a las ciudades para que ellas elijan autoridades municipales. Queridos amigos de este programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, hemos resumido bastante ciertos sistemas electorales de la Edad Media. Yo quisiera que esto quede porque vale la pena recordar que en esa edad llamada oscura surgen las bases de la democracia que nosotros ahora todavía gozamos en muchos países de Occidente. Vamos a pasar ahora, queridos amigos, a la última pausa. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Queridos, respetados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile. En este su programa, ya llegando al final, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estamos siguiendo, como les dije al principio, un camino para conversar, o, si quiero ser más preciso, para monologar, y espero no cansarles demasiado, porque una sola voz cansa. Yo sé que es así. Por motivos, si ustedes quieren, logísticos, no puedo grabar no puedo transmitir en vivo y en directo, lo que sería más agradable para también tener intervención de ustedes, pero en fin, lo mejor es enemigo de lo bueno. Hemos hablado, como digo, de una parte de ese camino de las elecciones, en un programa anterior sobre el mundo antiguo, en este sobre la Edad Media. Luego hablaré de otros sistemas ya más modernos y también llegaré a nuestro país a lo largo de la historia de las elecciones en el Ecuador. Ahora quiero pasar, si ustedes me conceden su anuencia, quiero pasar a un tema más general. En varias oportunidades, queridos amigos, he hablado yo aquí ante estos micrófonos y estas cámaras de cómo nosotros los historiadores muchas veces nos enfrentamos con falsedades evidentes que se pueden encontrar en varias formas de expresar, de contar la historia. Voy a referirme ahora a algunas de estas evidentes equivocaciones que uno constata, o si no constata, que en mi caso me cuentan. Yo acabo de mencionar en los fragmentos de este programa de hoy la Edad Media, esa llamada Edad Obscura. He hablado de la Edad Media varias veces, es un tema al cual me he ocupado, he dado clases en universidad, en 2 universidades, por cerca de 40 años sobre Edad Media, y sigo ahora estando al día, tratando de estar al día sobre estos temas. Bien, me comentó un estimado amigo que había escuchado un programa en que se hablaba de la Inquisición en la Edad Media y cómo la Inquisición quemaba brujas en la Edad Media. Tengo yo que afirmar de la manera más tajante y perentoria que en este momento de las investigaciones sobre Edad Media, sobre Inquisición, sobre brujería, todos los autores
están de acuerdo en que en la Edad Media no hubo caza de brujas y no hubo quema de brujas por parte de la Inquisición. No voy a ahondar en el tema. Solo quiero afirmar eso de manera tajante. Ningún autor importante, reconocido, solvente, acepta ahora las famosas casas de brujas por la Inquisición en la Edad Media. De hecho, hay varios libros que ya tienen sus buenos 30, 40 años en que se ha demostrado que la primera, la segunda casa de una bruja, de otra bruja, se dan ya hacia fines de la Edad Media, ya pre-Renacimiento, y quien ejecuta ese horrible acto, execrable acto, reprochable acto, no es la Inquisición. Pero esa es otra historia. Primero entonces resumamos, en la Edad Media, según los más connotados especialistas, no importa de qué corriente ideológica sean. Ojo, no hubo, repito, no hubo caza de brujas. Luego también me contaba esta persona que se había dicho en este programa, entre otras cosas, ¿verdad? Porque no se acordaba de todo, que si alguien era acusado de ser brujo o bruja en la Edad Media, él tenía que probar que no era tal. Le decían, usted es brujo, demuestre que no es brujo. Perdónenme, les puedo decir con toda honestidad, revisando todos los libros, los tratados últimos, sobre todo de 50 años para acá, nunca he encontrado yo, no digo todos los tratados, perdón, muchos tratados, no puedo decir todos, sería una mentira también enorme, muchos tratados, muchos estudios sobre este tema, nunca he encontrado yo que el acusado deba probar que no es culpable en este aspecto de la brujería. Nunca lo he encontrado, jamás. He encontrado, sí, calumnias, mentiras en escritores de los siglos XVII, XVIII, XIX, en que se habla de esto. Pero en los documentos sacados a luz por los investigadores, esto no aparece. Igual, se dice que el acusador, cuando era condenado el acusado a ser quemado vivo en la hoguera por brujo, se quedaba con 1/3 de los bienes. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Ningún investigador, ningún autor contemporáneo sobre esto de la Inquisición, sea en tiempo de la Edad Media, sea después ya la famosa Inquisición española, acepta esto. No es así. Ningún acusador se quedaba ni con 1 centavo, como dirían en España, ni con un maravedí de los bienes del condenado. Y quiero recalcar de manera tajante las perspectivas, la visión que se tiene hoy día sobre la Inquisición, tanto medieval como española, como romana, es radicalmente diferente a la de hace 50 años. Leí hace unos meses el artículo de un connotado abogado nuestro, especialista en temas de derecho penal, en que citaba un libro sobre la Inquisición escrito en 1826. Con todo respeto, si yo citara en una clase un libro de biología, un libro de física de 1826, los estudiantes, los oyentes me dirían que me vaya a actualizar. Lo mismo digo yo ahora con todo respeto. Pero también quisiera referirme, mis muy respetados radio oyentes, a otros temas en que se dicen cosas sin fundamento. Por ejemplo, sobre Eugenio Espejo. Esas coincidencias de la vida. Leo un artículo sobre Eugenio Espejo, a quien con toda modestia le digo, he dedicado 5 libros y muchos artículos a lo largo de mi larga vida ya profesional. Se habla de Eugenio Espejo como precursor de la independencia, en lo cual estoy de acuerdo, pero se dice que él, en su actuación a favor de la independencia, recordaba la acción de Rumiñahui contra la conquista española. Creo haber leído las obras completas de Eugenio Espejo siquiera 3 veces de manera completa, y las obras sueltas varias veces, ¿verdad? De tal manera que puedo afirmar, no he encontrado yo nunca que se hable de Rumiñahui en ese sentido en las obras de Espejo, no he encontrado. En este mismo artículo periodístico leía yo unas citas equivocadas en que se transcribía mal
un texto en latín y se traducía peor. Luego en una revista, una revista cultural, en que también se habla de Eugenio Espejo, se citan personajes con los nombres, los apellidos cambiados. Eso no se puede hacer, queridos amigos. Basta revisar una obra elemental. Veo también que ahora me cuenta un amigo historiador que se trata de llevar los restos de Espejo del Tejar al Templo de la Patria, cuando en primer lugar en el Tejar nunca se encontraron los restos de Espejo. Yo revisé con otros colegas historiadores el Tejar hace muchos años y no había restos de Espejo. Se dice por tradición algo que no voy a mencionar, pero ¿cómo se puede poner unas lápidas en una tumba sin haber hecho todos los estudios para afirmar esto? Queridos amigos, perdónenme si ustedes me reprochan el haber traído a colación estas cosas, pero nosotros, los que pretendemos ser profesionales en la historia, nos hemos quemado las pestañas en archivos, en bibliotecas, a lo mejor, sí, a lo mejor, con toda certeza, con muchas fallas, con muchos errores, etc. Por lo menos tratamos de traer a colación aquí lo que hemos alcanzado a lo largo de años de investigaciones, de lecturas. Queridos amigos, por favor, si no tenemos conocimientos serios, abstengámonos y sigamos estudiando. Todos podemos equivocarnos, todos, pero también todos podemos mejorar. Estimados amigos, será hasta la próxima oportunidad aquí en este canal, en esta radio, si Dios quiere. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.